La identidad palestina a menudo se asocia con la población árabe musulmana, y es que efectivamente la mayoría de sus habitantes pertenecen a esta religión y grupo étnico. Pero Palestina siempre fue árabe musulmana, y sobre todo una cuestión más. ¿Alguna vez fue un país? ¿Los árabes musulmanes son sus legítimos pobladores? Algo que sin duda hay que señalar es que la población árabe musulmana en Gaza ha sido arrinconada por las fuerzas militares israelíes, con ejecuciones y bombardeos criminales en población civil. También que el Estado de Israel se fundó desplazando durante décadas a poblaciones árabes musulmanas que ya estaban allí asentadas durante siglos. Fue una colonización gradual de la región por parte de judíos étnicos, la mayoría procedentes de países europeos y cuyos dirigentes y arquitectos de esta colonización en gran parte fueron marxistas apoyados en gran medida por la Unión Soviética. Sobre esto, último tengo un video dedicado a ello en el canal. También es cierto que la población civil en Gaza está permeada por una organización criminal que ha complicado mucho la situación. Dicha organización es inherente a los propios preceptos combativos, expansionistas y colonizadores del propio Islam. Si entendemos por legítimos pobladores a quienes han nacido en una región, sí serían los árabes musulmanes de toda Palestina los legítimos habitantes, pero también lo serían los judíos que ya nacieron allí. Y si lo viésemos desde una perspectiva de legitimidad histórica, ni judíos ni árabes lo son. Palestina, desde que la región fue denominada Siria-Palestina por el emperador romano Adriano en el año 135 después de Cristo, nunca ha sido una región étnica o religiosamente homogénea de forma permanente. Su historia está marcada por una notable continuidad geográfica, pero también por una gran diversidad cultural y por cambios demográficos significativos a lo largo de los siglos. No existe ningún pueblo indígena palestino. Los judíos fueron uno de varios pueblos históricos de la región. La región que hoy comprende Israel, Cisjordania y Gaza ha sido un punto de encuentro entre África, Asia y Europa. A lo largo de la antigüedad estuvo habitada por diversos pueblos, entre ellos cananeos, filisteos, israelitas, judíos, fenicios en la costa norte, edomitas, moabitas, amonitas, arameos, samaritanos, griegos, romanos, nabateos y posteriormente pueblos árabes. Por tanto, la historia de la región no es exclusivamente judía ni árabe, aunque la historia judía ocupa un lugar muy relevante en ella, y los árabes fueron mayoría antes de la formación de Israel. Ninguno de los dos pueblos son los dueños únicos, porque Palestina siempre fue una región compartida. Entendiendo esto, podemos afirmar que no existe el pueblo palestino, los que existen son el pueblo árabe y el pueblo judío. Ambos colonizaron la región de Palestina, ambos compiten por ocupar el territorio. La diferencia está en que los judíos por medio del Estado de Israel tienen la ventaja militar, económica y política sobre la región. Los árabes, aunque eran numerosos a mediados del siglo XX, no tenían ni tienen Estado y por ende no tenían los recursos militares ni legales para defenderse ante el expansionismo judío. Tras la caída del Imperio Otomano en 1917, los árabes de Palestina quedaron a la deriva sin ninguna protección jurídica ni militar. Los ingleses que habían ganado la guerra se limitaron a administrar dicho territorio. Entendiendo la naturaleza pluricultural de Palestina, es imposible hablar de un pueblo palestino. En todo caso, serían los pueblos palestinos donde por supuesto se incluye al pueblo judío. Palestina siempre ha sido una región atípica en la medida en que no hubo un Estado continuo durante toda la historia. Siempre ha sido un territorio compartido, y la mayor parte de las ocasiones en que el territorio estuvo administrado como una sola unidad política correspondieron a grandes imperios: el romano, el bizantino, distintos califatos, el mameluco, el otomano, el británico. Cabe destacar que también hubo periodos en los que reinos locales controlaron buena parte del territorio, aunque con fronteras cambiantes. Cabe señalar también que antes de que la región se conociese como Palestina, al ser nombrada así por el emperador Adriano en el año 135 después de Cristo, había reinos judíos que abarcaban extensos territorios. El reino de Judá, Judea, surgió aproximadamente entre los siglos X y IX a.C.
Fue uno de los dos reinos que, según la tradición bíblica, sucedieron al antiguo Reino Unido de Israel tras su división, el Reino de Israel, norte, y el Reino de Judá, sur. En el 586 a.C., el reino fue conquistado por el imperio neobabilónico de Nabucodonosor II. Jerusalén y el primer templo fueron destruidos y parte de la población fue deportada. En los periodos helenístico y romano, la región pasó sucesivamente al dominio de los imperios de Alejandro Magno, los Ptolomeos y los Seleucidas. Más tarde surgió el reino asmoneo, un estado judío independiente entre los siglos II y I a.C. Bajo la influencia del Imperio Romano, Judea fue un reino judío que existió muchos siglos antes de que Adriano renombrara la provincia como Siria Palestina en el año 135 después de Cristo. La historia de la región es más amplia que la historia de Judea. Antes, durante y después de los reinos judíos existieron otros pueblos, otras entidades políticas y sucesivos dominios imperiales que también forman parte de la historia del territorio. Irónicamente, los árabes musulmanes que dominaban Gaza y toda Palestina antes de la creación del Estado de Israel también fueron descendientes de colonizadores. El pueblo árabe invadió y colonizó a los antiguos pobladores de Palestina cuando ésta pertenecía al Imperio Bizantino. Antes de la conquista árabe del siglo VII, concretamente entre los años 634 y 638, llevada a cabo por el naciente Estado Islámico conocido como el Califato Rashidún, la mayoría de la población de Palestina era cristiana. El territorio pertenecía al Imperio Bizantino y estaba fuertemente influido por la cultura griega, especialmente en la administración y en la iglesia. Sin embargo, la población era étnicamente diversa y estaba formada en gran medida por comunidades locales de habla aramea, además de griegos, judíos, samaritanos y otros grupos no árabes. Tras la muerte del profeta Mahoma en 632, el primer estado musulmán inició una rápida y brutal expansión. Fue Abu Bakr, de 632 a 634, quien comenzó las campañas, y luego Umar ibn al-Jattab, 634 a 644 después de Cristo, cuyo gobierno conquistó definitivamente Palestina. En el año 638, Jerusalén se rindió al califa Umar, quien, según las fuentes tradicionales islámicas y cristianas, aceptó la rendición de la ciudad. ¿Fue una conquista étnica o religiosa? Fue ambas cosas en distintos sentidos. Políticamente, fue la expansión de un nuevo estado árabe musulmán. Militarmente, sustituyó al dominio bizantino. Religiosamente, se impuso un gobierno islámico. Y étnicamente, los habitantes nativos fueron desplazados progresivamente por los árabes musulmanes. La arabización y la islamización fueron procesos graduales que se desarrollaron durante varios siglos. Irónicamente, los árabes musulmanes que hoy viven en Gaza son descendientes de una fuerza invasora colonizadora y violenta que hizo lo mismo que hoy hace el Estado de Israel con ellos. La historia se repite de descendientes de colonizadores a nuevos colonizadores. Y esto es solo un pequeño fragmento histórico de lo que ha vivido la región durante siglos y milenios de conquistas, saqueos, sometimientos, reemplazos étnicos y abusos de poder. Palestina es solo una región, y actualmente el Estado de Israel, que está dentro de esa región, arrincona y domina a la población árabe musulmana sin Estado propio que cohabita con ellos en Palestina. Los árabes musulmanes palestinos no son pues un pueblo particular con una identidad propia, sino un pequeño fragmento demográfico del inmenso pueblo árabe musulmán, de entre 400 y 450 millones de personas alrededor del mundo, siendo uno de los pueblos más numerosos y extensos del planeta dominando el norte de África y Medio Oriente. Tan solo en Francia hay más árabes musulmanes que en toda Palestina. Hay que entender pues que Palestina es la región histórica que está hoy dividida principalmente entre el Estado de Israel y los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza. En los tres territorios habitan árabes musulmanes, y lo que buscan los árabes musulmanes gazatíes y cisjordanos es tener un Estado propio. ¿Y qué hay de los cristianos? Después de todo, los cristianos dominaron Palestina antes de la colonización árabe. De hecho, hay que precisar que los habitantes palestinos mayoritarios eran arameos cristianos, los cuales fueron reducidos casi a la extinción,
fueron literalmente borrados del mapa. Las mayores víctimas en Palestina han sido los arameos cristianos y que actualmente sobreviven en pequeñas comunidades repartidos en otros países. Así que, paradójicamente, hoy es probable que haya más hablantes de dialectos neoarameos en la diáspora que en sus territorios históricos. Gracias por ver el contenido y no olvides darle like. Hasta pronto.